por hoy Sevilla. Salomón Achuel. Hasta nuestras manos ha llegado un trabajo que se llama Tratamiento ético de la violencia de género en los medios. Una de las autoras de este trabajo es María Sánchez Ramos. Ella es periodista, es profesora, investigadora de la Universidad de Sevilla. Hola María, buenas tardes. Hola Salomón, buenas tardes. Un trabajo que has realizado de manera conjunta con Belén Zurbano Berenguer, doctora en Comunicación, profesora de la Universidad de Sevilla, y Aurora Edo Ibáñez, doctora en Comunicación Social por la CEINDO, docente en la Universidad Internacional de Valencia. María, cuando habéis hecho este trabajo es porque, sin lugar a dudas, habéis creído en la necesidad de hacerlo. Efectivamente, Salomón, nos mueve el compromiso para, en primer lugar, con el periodismo, con nuestra profesión, y en segundo, por supuesto, para la defensa de los derechos de las mujeres y niñas. ¿De qué manera queréis llamar la atención sobre ese tratamiento ético, insisto, de la violencia de género en los medios en general? Ahora, si te parece, podríamos también pasar pantalla con respecto a esto. Pero bueno, ¿de qué manera? Pues de qué manera, dando indicaciones muy claras que vehiculen la actividad, la labor del profesional de la información, dando un repaso, un recopilatorio a todo lo que se ha hecho y estudiado desde el ámbito académico, desde los 90 hasta hoy, para ver cómo hemos cambiado a la hora de narrar y enfrentarnos a las violencias contra las mujeres y, por supuesto, de dar indicaciones muy claras para todos aquellos periodistas en activo y aquellos que están por llegar en las facultades de comunicación. En esto, lógicamente, tenemos que estar todos, no es algo puntual. Esto es como cuando, por desgracia, conocemos algún caso de violencia de género y en alguna que otra ocasión hemos dicho, desde los medios, ¿qué pasa ahora? Que es que hay más casos de violencia de género. Y nos dicen, o es que antes quizás no se denunciaba. Efectivamente, antes no se denunciaba y antes ni siquiera teníamos, Salomón, las palabras con las que enfrentarnos a esto, con las que conceptualizar. En cuanto a la historia de las violencias contra las mujeres y los medios, si nos plegamos a antes de los 80, esto estaba considerado antes un problema del ámbito privado. Después, a partir de los 80, ya te sonará la frase o las palabras de maltrato, el mal llamado crimen pasional, por favor, descártenlo ya. Y, por último, ya nos encontramos en una fase, que es la que tú bien describes, en la que al fin las noticias de violencias contra las mujeres ocupan todas las secciones, no tan solo las de sucesos, y nos enfrentamos a este problema social y de salud pública. Esto, a fin de cuentas, es cuestión de todos. Esto es un tema no menor, todo lo contrario. Por desgracia lo tenemos en nuestra sociedad y como tal hay que no acatarlo, sino atacarlo, que es diferente. María, de las cosas más duras, lo digo así, porque siempre hay tiempo para corregir, que habéis tenido ocasión de ver o escuchar, pongo un caso, ha muerto esta señora como consecuencia de un caso de violencia de género. Siempre en este programa siempre llamamos la atención sobre eso. ¿Ha muerto? No, la han asesinado. Efectivamente, y eso es una de las cosas que encontrarás en el libro, Salomón. Tenemos que ser tenaces con el lenguaje, tenemos que ser exhaustivas y muy, muy claras, porque en nuestra profesión está esa responsabilidad de que la sociedad comprenda las dimensiones y la complejidad del problema. Y, por supuesto, las mujeres no mueren, no fallecen por sí, son asesinadas a causa de la violencia de género. ¿Tratáis también el tema de los menores en el libro, del tratamiento? Damos tratamiento a la cuestión del anonimato que debemos guardar con respecto a las víctimas y a sus hijos e hijas. Y sí, como bien dices, al final con la cuestión de los menores se vehicula a través de la violencia vicaria. Nosotras nos hemos detenido en casos paradigmáticos de la historia de España con respecto a los medios de comunicación, como bien recordarás el caso de Ana Orantes, sí. Las niñas de Alcácer, las niñas de Alcácer, claro. La cuestión también de Violeta Santander y el caso Neira. Tenemos muchos ejemplos flagrantes de cómo los hemos narrado con las herramientas que disponíamos en el momento. Tampoco vamos a entonar, ¿sabes?, ese discurso castigador para con la profesión, pero sí de una toma de conciencia, una memoria colectiva para ver cómo lo hemos narrado y cómo lo podemos mejorar en una calidad informativa
que nos acoge a nosotras como periodistas y además pues en la protección de nuestros derechos en democracia. No se trata, María, de regañar, se trata de sumar. Efectivamente, y este libro va en consonancia con la suma. ¿Te gustaría destacar algo más? Pues por mi parte, reiterar ese compromiso que es compartido y, por supuesto, a todas aquellas personas que están estudiando periodismo en estos momentos, adentrarlas, acercarlas hacia la perspectiva de género y la cobertura de la violencia y hacernos conocedores a todos y todas de que todas podemos sumar. Salomón. Coincido contigo en una reflexión que has hecho que no es menor. En los años, décadas 70 hacia los 80, has dicho antes, tú has estudiado mucho sobre esto, que estas cosas, digamos que como que quedaban en el ámbito privado, ¿no? De puertas hacia adentro. Y es verdad, y hay cierto punto de inflexión en el que se toma conciencia de que no debe existir esa puerta hacia adentro, sino que en todo caso la puerta debe ser de cristal. De este tema, por cierto, por si por tus ocupaciones no has podido escuchar la radio, nos hemos ocupado hace tan solo unos minutos de un acuerdo con los administradores de fincas, precisamente para que los vecinos que detecten cosas extrañas, y creo que todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo, por favor que denuncien, que no callen, que no se muestren silentes, sino todo lo contrario. Por supuesto, Salomón. Al final es una cuestión colectiva, esto es un delito público y así en consonancia debe ser enunciado y denunciado por todas las partes sociales. Una de las cuestiones que tratamos en el libro, ¿por qué siempre en los medios hacemos alusión, por ejemplo, a la cuestión de si había o no denuncia? Hablemos también de por qué la denuncia en el ámbito familiar es anecdótica, tan solo el 2,5% de los casos. Y sabemos por la complejidad de esta violencia que más del 75% de las mujeres no se atreven a denunciar. Entonces, hacernos estas preguntas es pertinente porque hace que enunciemos que la culpa no reside en estas mujeres, sino que son responsabilidades compartidas a nivel Estado, como tú bien decías, lo del ámbito familiar. Ahora comprendemos, en esta eclosión de la cuarta ola feminista, que es una cuestión de Estado y es política de nuestras vidas, no es una cuestión privativa de las casas. Lo que pasa, María, que creo también que en los medios, cuando se suele decir eso de si ha existido o no denuncia previa, es también para indicar que si no ha existido denuncia previa, difícilmente un juez puede dictaminar tal o cual cosa. Mientras que si ha existido denuncia previa, pues el caso no es que varíe, pero hay mucha más información. Sí, por supuesto, hay mucha más información y también hay muchas más responsabilidades a niveles estatales y políticos, sin duda. Claro. Pero creo que debemos también tener ese discurso amparante para con las víctimas y no revictimizante, en el sentido de que la responsabilidad del maltrato siempre reside en quien maltrata, por supuesto. María Sánchez Ramos, muchísimas gracias por estar en la antena de Radio Sevilla. A ti, a Belén Zurbano y a Aurora, Edo Ibáñez, por este tratamiento ético, esta obra, tratamiento ético de la violencia de género en los medios. Insistimos en que se trata de ayudar, se trata de sumar entre todos. Gracias, María. Muchas gracias, Salomón. Gracias. Un saludo. Igualmente.